Dios les bendiga. Pues aquí estamos otra vez y ojalá y se hayan podido conectar. Me gustaría que los que ya están conectándose me dijeran si escuchan bien, si todo está bien, si todo está en orden. Háganmelo saber, por favor. Y iniciamos en unos minutos. Esperamos que ahorita estoy aquí en mi recámara porque otras veces hemos grabado desde otras posiciones donde el wifi batalla para llegar porque el modem está aquí arriba en el cuarto de arriba, entonces aquí llega muy bien la señal. Así que por eso dije, bueno, voy a ver si puedo mandar el estudio desde mi recámara. Y bueno, háganme saber si están oyendo bien, si todo está bien, si se ve bien o si hay algún problema. Por ahí ¿qué? Sigue. Mi camarógrafo me va a decir. Vamos a esperar un par de minutos, no sé si usted quiera esperar a alguien o si quiere avisarle a sus contactos o si quieren subir por ahí en el WhatsApp, en los grupos, en los grupos de Megavida, en los diferentes grupos que hay. El grupo de aquí de Culiacán, si hay alguien que me está viendo de Culiacán, pues suba al grupo que ya estamos iniciando, que ya estamos en transmisión, para que no se pierdan esta charla, esta plática. Voy a esperar un par de minutos para que se conecten los que se han de conectar, así que en el grupo de WhatsApp, compartan, mándenle decir a que ya estamos conectados, que vale la pena. Vamos a estar dando este estudio lunes, miércoles y viernes a las 7:15. Lunes, miércoles y viernes a las 7:15. Espero que sea una buena hora para ustedes, que estén ahí en sus casas, si pueden conectarse a sus pantallas, ¿verdad? Para que lo vean en grande, pues está mejor. Pero vamos a esperar un par de minutos. Yo no puedo ver cuánta gente se está conectando ya, ni quiénes están. Yo no sé. Como para saludarlos. Pero voy a esperar un par de minutos. Arrime su Biblia, por favor. No esté frente al teléfono sin su Biblia en la mano. No porque si está viéndome el teléfono, pues no va a poder buscar, ¿verdad? Su Biblia que tiene ahí en su teléfono. Entonces, traiga su Biblia de papel, su Biblia física, y téngala con usted, por favor, le suplico, porque no me gusta que usted esté escuchando una enseñanza y que solamente pueda sentir todo lo que le dicen sin que usted se dé a la tarea de comprobar que lo que quien sea que le esté enseñando lo está haciendo de acuerdo a la palabra. Así que, por favor, vaya y busque su Biblia, téngala a la mano y constate que todo lo que enseñamos está de acuerdo a las Escrituras. Esa es su responsabilidad. ¿Ven? Entonces vamos a empezar en un minuto. Espero que se estén conectando la gente de Megavida, y si hay alguien más que nos quiere escuchar de otras ocasiones, pues bienvenido. Qué bueno que nos acompañe en esta transmisión. Gilberto Méndez, Natalie Molina, Lidia. Sí, ya se están conectando. Muy bien. No lo voy a saludar porque no puedo. No estoy viendo la pantalla, solamente estoy viendo el teléfono. Sí. Entonces no los veo.
así que no voy a saludar a nadie. Empiezo en un minuto. Tiene un minuto para conectarse. Y bien, vamos a empezar con los que estemos. De cualquier manera el video se va a quedar ahí guardado y fíjese que el video que grabé del domingo, el domingo antepasado, de este domingo no sé, pero el domingo antepasado lo dejamos ahí, y la semana, el domingo este que pasó, ya había sido visto por más de 400 personas. Bueno, no, casi 400 personas a estas alturas. Creo que ya deben de haberlo más de 400 personas. Entonces vamos a dejar esta enseñanza ahí, y al final pues usted puede compartirla, ¿verdad? Mandar, etiquetar a personas para que, si usted cree que le ver esta enseñanza, pues para que la vean. Vamos a tener un estudio del libro de Apocalipsis. Será un estudio devocional y no un estudio exhaustivo exegético. Hemos dado esos estudios exegéticos exhaustivos ya en la congregación. Hay gente que ha llevado estudios conmigo de la carta a los romanos, de la epístola de Juan, y hemos llevado estudios exegéticos del libro de Apocalipsis, por semanas y por meses y por muchas horas. Este no es el caso. Va a ser un estudio devocional, es decir, voy a tratar asuntos importantes, pero dado que aquí la interacción es limitada, y a mí me gusta estar respondiendo dudas, preguntas, aclaraciones, lo cual aquí se vuelve complejo, y por el tiempo también que tenemos limitado. Así que será un estudio del libro Apocalipsis. Esperaría yo cada día ver un capítulo en aproximadamente 40 minutos. Entonces va a ser un estudio más que nada del libro de Apocalipsis. Así que primero vamos a leerlo, el capítulo 1, que es el capítulo que vamos a atender el día de hoy. Si usted tiene su Biblia ahí, se lo leo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro,
Y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien, la palabra Apocalipsis, que es el título de este libro que dice Apocalipsis de Juan, es el título que se le dio que de alguna manera pues no es el Apocalipsis de Juan. La palabra Apocalipsis significa revelación. Revelación, descubrir o develar o manifestar. Está entrando una llamada en mal momento. A ver, nomás con que... Sí, todo bien. Bien. La palabra Apocalipsis, le decía, significa revelar, descubrir o manifestar. Y esta revelación realmente a quien le fue dada por el Padre es a su Hijo Jesucristo. Vamos a ver aquí, lea conmigo por favor el primer versículo. Dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio. Entonces, ¿a quién le fue dada la revelación? A Jesucristo. Dios Padre le da la revelación a su Hijo. El Apocalipsis, la palabra, eso está en el griego. La palabra revelación en el griego es Apocalipsis. Por eso se llama así. Podría llamarse también el libro de las revelaciones, o revelaciones de Jesucristo, o el Apocalipsis de Jesucristo. Porque Dios Padre le da la revelación al Hijo. Aquí dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces aquí tenemos una progresión en el mensaje, en los portadores del mensaje. El Padre le da la revelación a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo le da la revelación a un ángel, y un ángel le da revelación a Juan. Así que tenemos este medio de transferencia del mensaje. El Padre le da la revelación al Hijo, el Hijo se la da a un ángel, y el ángel se la da al apóstol Juan. Y luego sigue diciendo que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, el traslado de esta profecía continúa. El Padre se la da a Jesucristo el Hijo se la da al ángel, el ángel se la da a Juan, y Juan a los que leen. Aquí dice en el versículo 3, bienaventurado al que lee, y luego los que oyen, y luego los que guardan. Aquí está, Dios Padre, la revelación a Jesucristo, Jesucristo al ángel, el ángel a Juan, Juan al que lee. En este caso el que lee soy yo. Había en la sinagoga, de hecho Jesucristo en algún momento se pone de pie en la sinagoga, le dan el libro para leer y lee una parte del libro de Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios. Recuerden ese pasaje donde Jesús le dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos ustedes. Entonces había alguien
que leía las escrituras delante del pueblo. Y no era cualquier persona. Las personas que leían tenían que ser, número uno, capaces de leer bien, de darle sentido a la lectura. Y para darle sentido a la lectura hay que estar familiarizada con ella. Si tú lees algún libro de alguna materia con la cual tú no estás familiarizado, esa lectura al principio se vuelve compleja, se vuelve difícil. Y me ha tocado leer, acercarme a lecturas de materias que yo no conozco, que yo no domino. Libros que su lenguaje tienen muchas palabras con las cuales yo por primera vez me estoy relacionando, o que si bien las he escuchado, no las entiendo totalmente, no estoy tan familiarizado con ellas. Entonces se vuelve una lectura compleja, se vuelve una lectura difícil, y entonces al principio mi lectura no es tan fluida. Cuando yo me familiarizo con esa lectura, la voy entendiendo, entonces lo leo mejor. Las personas que leían en la sinagoga era gente que estaba debidamente capacitada para leer, y que era gente que lo hacía bien y estaba familiarizado con lo que leía, de tal suerte que a la lectura le daba el sentido que debía dársele. Entonces, yo en este caso estoy aquí delante de ustedes haciendo una lectura devocional del libro de Apocalipsis. Y luego, después del que lee, sigue el que oye. Los que oyen. Pero al final están, dice, los que guardan. Los que guardan. La parte importante de todo este proceso es guardar la palabra. El Padre, uno, le da la oración al Hijo, el Hijo al ángel, el ángel a Juan, Juan al que lee, el que lee a los que oyen, y en el séptimo lugar, y estamos hablando de la importancia número 7, los que guardan. Esta es la integridad, esta es la perfección. Dios al Hijo, el Hijo al ángel, el ángel a Juan, Juan al que lee, el que lee a los que oyen, y los que oyen, los que guardan. Porque lo importante del mensaje no solamente que se pregone, sino que se guarde. No es solamente que tú escuches esta enseñanza, sino que tú la asimiles en tu espíritu y la guardes. Es bien importante. Creo que el capítulo 1 es el más importante de todos, porque pone los fundamentos de lo que Dios espera en este libro de Apocalipsis. Entonces ya quedó claro este proceso, y lo importante es que dice aquí que son bienaventurados, dichosos, felices, no solamente los que la leen, en este caso que estoy leyéndola, no solamente los que la oyen, ustedes que están de aquel lado, sino los que guardan. Lo importante es los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El versículo 1 dice las cosas que deben de suceder pronto, y el versículo 3 dice porque el tiempo está cerca. Cuando Juan escribe o recibe esta revelación, Juan no se le dice que eso sería algo que se prolongaría o que sucedería al final. Escúchenme, los receptores primarios del libro Apocalipsis son las iglesias apostólica, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia cuando finaliza el libro de los Hechos y cuando empieza la época de los padres de la iglesia. Entonces, era una iglesia perseguida. Pablo, de hecho, Juan aquí dice que él está padeciendo las persecuciones, las tribulaciones, lo dice en el versículo 9 del capítulo 1, porque él está en la isla de Patmos, que está preso de alguna manera en la isla de Patmos, y él está sufriendo también la persecución, la tribulación que estaba pasando la iglesia de ese tiempo. Entonces, este libro Apocalipsis, cuando la iglesia lo recibía, no lo recibía para pensar que esto sucedería dentro de 2000 años. Ellos lo recibían pensando que esto era eminente, que la venida de Cristo podía suceder en cualquier momento, que era algo que iba a suceder ya, y que todas estas cosas podrían suceder muy pronto. Y entonces esto lo que hacía era, número uno, alentar a la iglesia, alentarla a seguir adelante, animar a la iglesia, y para que la iglesia estuviera despierta y preparada. Ellos no recibieron
palabra pensando que esto sucedería dentro de 2000 años, porque eso no nos mantendría despiertos ni preparados con sus lámparas encendidas. Lo que nos ha pasado a la iglesia de este tiempo es que, dice Pedro, no tarda su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, hay gente que piensa que estas profecías son para tiempos muy lejanos, muy remotos, y no vive una vida de emergencia o de urgencia. Ahorita, con esta pandemia que estamos viviendo, hay gente que se le está despertando el sentido de urgencia, de emergencia, inminencia, que en otras circunstancias nosotros no tenemos. Pero la iglesia ha perdido ese sentido. Poco se habla de la venida de Cristo. Es un tema, diríamos, para las iglesias poco relevante, para los predicadores poco relevante, porque la persona no piensa que la venida de Cristo pueda ser hoy, ni que se puede desatar esto pronto. Hay una idea de que esto será, quién sabe cuándo, pero no ya. Esto no dice el libro de Apocalipsis. Bueno, ya estamos de regreso aquí. La palabra pronto, la inminencia de estos acontecimientos tiene que ver con que una vez que esto sea desatado, una vez que Dios dé la orden, una vez que se escuche la voz de la trompeta, la orden divina, eso no se va a detener. Y eso va a ser un acontecimiento tras otro y tras otro y tras otro. Muy parecido a lo que están viendo ahorita en la pandemia, que empezó el 10 de... se documentó el primer caso en China el 10 de enero. Y uno veía eso allá, muy lejos, en China, que está lejísimo de aquí de México. Uno no pensaría que iba a pasar lo que está pasando, pero en semanas, y ahora en pocos meses, esto ya está dicen 200 países, son cientos de miles de contagiados, miles de muertos, y todo ha pasado rápidamente sin que lo podamos detener. Bueno, esto es lo que está diciendo la Biblia, enseñándonos acerca de la prontitud de esta palabra, que esta palabra, una vez que sea soltada, no va a haber cómo se detenga, sino que tendrá un cumplimiento rápido y cabal. Quiero hacer referencia al versículo 2 que dice acerca de Juan. Le leo el versículo 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan es el portador de este mensaje porque Juan ha dado testimonio, número 1, de la palabra de Dios, número 2, de Jesucristo, y número 3, de las cosas que ha visto. Escúcheme, el receptor de este mensaje que luego nos llega a nosotros, que Dios le da a Jesús le da al ángel, y el ángel se le comisiona darlo a un receptor humano, y este receptor humano fue Juan. No fue escogido Juan azarosamente, es decir, no fue una elección descuidada, no fue una elección que Jesús o Dios o el Espíritu Santo haya hecho a la ligera. Había características de este receptor. Tenía que ser un testigo fiel, tenía que ser alguien fiable. Y le digo, si va conmigo para que se dé cuenta de ello, en Primera de Juan, vaya conmigo por favor, a la primera carta que escribió el apóstol Juan, que es el receptor de este mensaje. En el capítulo 1, verso 3, escuche lo que dice aquí. Le voy a leer primero el versículo 2 del capítulo 1 de Apocalipsis, para que vea la relación. Dice, su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, número 1. Número 2, del testimonio de Jesucristo. Y número 3, de todas las cosas que ha visto. Él es Juan. Fíjense lo que dice Juan en su carta. El versículo 1 al 3 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida.
porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, Padre, y se nos que manifestó. Ahí está la palabra manifestar. La palabra Apocalipsis, recuerda que significa revelar o manifestar. Lo que hemos visto, versículo 3, y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, Juan da testimonio de que él es un testigo fiel, que él relata lo que vio, lo que tocó, lo que palpó, lo que experimentó. Él da testimonio del verbo de Dios, él da testimonio de la palabra de Dios. Entonces, este era un receptor fiable. Juan no era cualquier persona, era alguien que Dios lo había capacitado, facultado y era el receptáculo idóneo para traernos un mensaje tan complejo, tan elaborado como el libro de Apocalipsis, con tantos detalles. O sea, el libro de Apocalipsis está lleno de figuras, está lleno de palabras, de hechos, de acontecimientos, de imágenes que debía de ser transmitidas de manera cuidadosa y fiel. Y Juan reunía estas características. Les sigo leyendo ahora. Ahora vamos a pasar al versículo 4. Okay, ya hablamos de los primeros 3 versículos. Por si quieres saber dónde estamos, bueno, estamos haciendo un estudio devocional. No es un estudio exegético. En el futuro podríamos dar uno, pero aquí solamente estoy hablando, leyendo la Biblia y dando la información que puedo tener así ahorita medio a la mano. Juan, verso 4, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Verso 5, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Quiero hacer referencia ahora a estos, decirle 2 o 3 cosas de estos 2 versículos. Lo primero es que en el Asia había más de 7 iglesias. Se me ocurre ahorita pensar en la iglesia de Colosas, que no está aquí en la lista de las 7 iglesias, que es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y había otras iglesias, no solamente estaban estas 7 iglesias, pero cuando él habla de a las 7 iglesias, acuérdense que el 7 es un número de integridad, de totalidad. No es necesariamente el libro de lo perfecto, pero sí de lo completo, de lo íntegro. No es lo mismo perfecto que completo. Es el número 7 habla de algo que es completo. Y cuando hablamos de estas 7 iglesias, cuando dice las 7 iglesias que están en Éfeso, realmente, históricamente se omiten aquí algunas otras que estaban en Asia. Sin embargo, lo que estaba tratando de decir el Señor es que este era un mensaje completo para la iglesia. Y hay quienes piensan que cada una de estas iglesias, estas 7 iglesias, representan un lapso de la iglesia de Jesucristo a partir de la fundación de la iglesia en el libro de los Hechos hasta cuando la iglesia sea levantada. Hay 7 periodos de tiempo y pudiéramos llevarnos aquí varios días de estudio acerca de estos 7 periodos. Un día quizá lo podamos platicar, pero habla de la iglesia en todo su tiempo, es decir, el tiempo desde que Jesucristo la fundó hasta cuando sea la iglesia levantada con el Señor. Hay 7 periodos de tiempo, y cuando uno estudia cada una de estas iglesias, uno puede encontrar cómo a través de las épocas, de los años, de los siglos, se han ido cumpliendo las características de estas 7 iglesias. Bueno, falta un par de ellas para que se cumplan, pero hay quienes lo interpretan así. Lo que sea es lo que realmente está hablando de la iglesia en su integridad. Y aunque estos mensajes eran iglesias que estaban
viviendo en ese momento, existiendo en ese momento, y que lo que se está hablando de esa iglesia realmente era algo que estaba pasando, era un mensaje pertinente, oportuno para ese momento, para esa iglesia. No es algo de una temporalidad en el futuro, aunque esto repercute. Es decir, es como una profecía dominó que tiene varios cumplimientos. Entonces, cuando Dios le habla a estas 7 iglesias y atiende las problemáticas de esas 7 iglesias, en ese momento estaban existiendo esas 7 iglesias y estaban existiendo esas problemáticas, y el llamado a su arrepentimiento o el llamado a acercarse a Dios era factible en ese momento, era prudente en ese momento, pero también hay un segundo cumplimiento a través de las épocas. Entonces, hablamos de que el número 7 siempre ha estado en la Biblia como un número importante. En 7 días fue creado el cielo y la tierra. Los 7 espíritus que se mencionan aquí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, habla de los 7 espíritus, las 7 vueltas que se le dio a Jericó, las 7 veces que Naamán fue ordenado que se metiera en el Jordán, las 7 palabras que Jesús dijo cuando estaba colgado en el Getsemaní, también hablamos de las 7 vacas, si usted recuerda, o las 7 semanas de Daniel, o las 7 semanas de 7 para luego llegar a lo que conocemos como el jubileo. Entonces el 7 es un número que se encuentra, es un número muy simbólico, que habla de integridad y de totalidad, de tal suerte que cuando leemos aquí y de los 7 espíritus que están delante de su trono, realmente lo que está hablando aquí es acerca del Espíritu Santo. No es que haya 7 espíritus delante del trono de Dios como tales y separados, sino habla de el Espíritu Santo quien es Dios y que está en el trono, y que 7 espíritus habla de su integridad, de su totalidad. Vaya conmigo por favor, le pido, a Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, no estoy leyendo ni sé cuánto tiempo llevamos ni nada. Ojalá que nos alcance y que no me vaya de paso y que todo esté saliendo bien, porque no estoy viéndolo. Capítulo 11, verso 2, vea lo que dice aquí. Está hablando de Jesús, el capítulo 11, escuchen, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, padre de David, amén, ¿está de acuerdo conmigo? Y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de Jesucristo, el hijo de David. Y dice: y reposará sobre él, sobre Jesucristo, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus. Dice que reposarán sobre Jesús estos 7 espíritus. Está haciendo referencia al Espíritu Santo, la integridad, la totalidad de Dios, el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Entonces, cuando habla de estos 7 espíritus, en el versículo 4 está hablando de el Espíritu Santo, que es un solo espíritu. Y sigue diciendo: y de Jesucristo, testigo fiel y primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea el imperio por los siglos de los siglos. Aquí está la Trinidad. En el versículo 4 hablamos de los 7 espíritus. En el versículo 5 a Jesucristo, el testigo fiel. Y en el versículo 6 hablamos Dios Padre. Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo involucrados en este primer capítulo. Y otra cosa que notamos es que aquí se le da a Jesús 3 títulos importantes. Título número 1, el testigo fiel. La palabra testigo ahí en el griego es martureo, el testigo fiel. Es decir, Jesucristo es el testigo fiel. Él es verdad, Él habla verdad, Él es confiable, su testimonio es confiable. Y lo que Él hablaba, dice: yo no digo nada yo no hablo nada que no escuche de mi Padre. Yo no hago nada que el Padre no me diga que yo haga. Yo solamente vengo a hacer
y lo que mi padre me dice que haga. Y él daba testimonio acerca de su padre y el padre dio testimonio acerca de él. Y entonces él es el testigo fiel. Nosotros podemos confiar plenamente en todo lo que Jesús dice. El segundo título que se le da, el primogénito de los muertos. Dice Pablo, el primogénito entre muchos hermanos. Ya antes de Jesús había habido quienes habían resucitado. Jesús mismo resucitó a Lázaro, resucitó a una niña, resucitó a un joven. Ya también el profeta Eliseo había resucitado a alguien, Elías había resucitado también a alguien. Sin embargo, estos volvieron a morir. Y en el caso de Jesús, resucita para nunca más ver la muerte. Y nosotros un día vamos a resucitar para nunca más volver a morir. En ese sentido, Él es el primogénito de los muertos, es el segundo título que se le dio. Y el tercer título es el soberano de los de la tierra. Es decir, Él es el que tiene el poder y el control y la autoridad sobre todos los reinos y sobre todos los reyes. Él está por encima de todo nombre que se dé sobre los hombres. Así que estos tres títulos son importantísimos en todo el libro de Apocalipsis. Usted lo tiene que recordar cada vez que está leyendo el Apocalipsis, lo va a referir a esto. Siempre en todo el libro de Apocalipsis, mientras va leyendo, usted tendrá que estar recordando, lo estará remitiendo a estos tres títulos: el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y este soberano nos amó, nos lavó de nuestros pecados. No solamente nos lavó, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no solamente nos amó, sino que hizo algo en virtud de su amor, y eso que hizo fue que nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Porque dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dice la Biblia que cuanto más la sangre de Jesucristo limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. La sangre de Cristo nos lava. Entonces Jesucristo no solamente nos amó, sino que hizo algo en virtud de ese amor y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Aquí solamente hago una anotación, que en el griego es claro que no dice que nos hizo reyes y sacerdotes, aunque así sea la tradición que está en Reina Valera. Dice que nos hizo un reino, no dice reyes, dice reino. El único rey se llama Jesucristo. Nosotros no somos reyes. A lo mejor usted ha confesado este pasaje muchas veces, pero realmente en el original, en el griego, dice que nos hizo un reino de sacerdotes. Nosotros somos parte de un reino, somos parte de su reino, pero Él es el rey. Nosotros somos parte de su reino, pertenecemos a su reino, somos un reino de sacerdotes. Pero no dice específicamente en el original que seamos reyes y sacerdotes. Dice, somos un reino de sacerdotes, pertenecemos al reino de Dios, y el rey es Jesús. Él es el único rey que está por encima de todas las cosas. Sigo leyendo para apresurarme un poquito. Vamos en el versículo 6. Me voy a pasar al versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí la segunda venida, aquí habla de la parusia. La segunda venida la podemos entender en dos tiempos. Es un acontecimiento que se cumple en dos tiempos. El arrebatamiento, que algunos conocen como el rapto, que es una palabra que en la Biblia no se encuentra, pero sí se encuentra la palabra arrebatamiento. En el arrebatamiento nosotros somos levantados y nos encontramos con Él, y no es visto por todo ojo. Luego ya en su parusia o en su aparición, donde viene hasta la tierra y pone su pie en la Jerusalén, la nueva Jerusalén en la tierra, entonces todo ojo le verá. En el arrebatamiento no es así. En el arrebatamiento nosotros nos encontramos con él en las nubes, pero no es visto por todo ojo. Luego ya viene la parusia. Arrebatamiento y parusia
conforman la segunda venida. Esto es lo que aquí nos está hablando de la parusia y no necesariamente de dar el arrebatamiento. Una parte o la segunda parte de la segunda venida. Sigue diciendo el versículo 8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Aquí es la segunda vez que enfatiza que Él es el que es, que Él es el que era y el que ha de venir. Nos habla de su eternidad. Es la segunda vez que nos lo dice. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, el domingo, es el día del Señor. Eso lo podemos comprobar en todo el libro de los Hechos y en las cartas paulinas, que el domingo fue el día que tomamos como el día de la celebración del Señor. El día de la resurrección de Cristo, el día que celebraba la iglesia que Cristo venció la muerte y venció el pecado y que su sacrificio fue acepto delante de Dios. ¿Y cómo sabemos que fue acepto delante de Dios? Cuando Él resucitado por el Padre, que decía, verso 11, yo soy el alfa, oyó una voz, Juan, que decía, yo soy el alfa y el omega. Esta es la segunda vez que se menciona la palabra alfa y omega. Por cierto, la palabra alfa y omega, en el griego la primera palabra del alfabeto es alfa y la última es omega. Nosotros en el castellano es la A y la Z, es el principio y el fin. Él es la A y la Z, si lo queremos traducir al castellano. Yo soy el alfa y el omega. Es la segunda vez que lo dice. Yo soy el que genera todo y el que termina todo. Yo soy el que inicia y el que termina. Yo soy el que promueve y el que cumple. Y sigue diciendo aquí, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y hablé un poquito de esto, luego vamos a ahondar en el capítulo 2 acerca de estas iglesias. Y me volví para ver la voz. Y de aquí puedo decir mucho. Para ver que la voz, acuérdense que en el libro de Génesis, cuando el hombre peca, la voz dice el Biblia que la voz de Dios se paseaba en el huerto. ¿Qué era lo que se paseaba? La voz, porque la presencia de Dios está en su voz. La presencia de Dios entonces está en su palabra es su voz. Entonces dice que se movía y entonces que el hombre oyó la voz y se escondió de la presencia. ¿Y dónde está su presencia? En su voz. Y entonces se acerca a Dios y le dice, ¿dónde estás tú, Adán? Y entonces Adán estaba escondido de la presencia. ¿La presencia estaba dónde? En la voz, porque lo que se paseaba en el huerto era la voz. Aquí dice que oyó la voz y dice que volteó a ver la voz del que hablaba. Y esto es bien importante porque Juan fue el que dijo, escuche, este mismo Juan, en el Evangelio de Juan dijo, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este era el principio con Dios. Y Juan enfatiza mucho el verbo, la palabra, la presencia de Dios en su palabra, o la palabra de Dios que es la presencia tangible de Dios en la tierra. Entonces él escucha la voz y voltea a ver que la voz, porque él tenía bien claro la importancia de la voz de Dios, que la presencia de Dios está en su palabra, en su voz. Y dice que se volteó, dice, me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros, y los candeleros en el último versículo nos enseña que son las iglesias que alumbran. La Biblia dice que una luz no se pone debajo de una cómoda, de un ropero, de una mesa, sino que se pone en un lugar que alumbra a todos los hombres. Y le dice a sus discípulos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras. La iglesia es un candelero, la iglesia está para iluminar, para dar luz. En este tiempo la iglesia está para traer luz y la luz está en su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra. No tus ideas geniales, ni tus proyectos geniales, ni tu visión genial, eso no alumbra a nadie. Lo que alumbra es la palabra sola, la fe sola y la gracia sola. Y todos estamos facultados para entender la palabra no de interpretación privada. Por eso nosotros tenemos que llevar la palabra a los púlpitos, no nuestras ideas, nuestras genialidades, sino la palabra de Dios. Y entonces dice aquí, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, que habla de santidad, y ceñido por el pecho en un cinturón de oro. Esto habla de santidad y de pureza. Las vestiduras hasta los pies y el cinturón de oro habla de santidad total,
habla de un sacerdocio santo. ¿Y dónde estaba Jesús? Él es Jesús. Y dice, en medio de los 7 candeleros a uno. Los candeleros son ¿qué? Las iglesias. ¿Y dónde está Jesús en su santidad? En medio de los candeleros. Quiere decir que Dios, Jesús, vive en medio de la iglesia. La Biblia dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahorita se habla mucho de hacer iglesia. Y hablamos de hacer iglesia del quehacer. Bueno, es tan confuso. Realmente la iglesia se hace cuando 2 o 3 personas están reunidas en su nombre. Eso es hacer iglesia. El término hacer iglesia, como se está interpretando en este momento, y se está escribiendo mucho y diciendo mucho, no es precisamente lo que la Biblia enseña. Yo no digo que está mal, pero no se está haciendo iglesia, se está, no sé, se está organizando, recreando, haciendo iglesia pertinente, oportuna, relevante, como quieras. Pero hacer iglesia, se hace iglesia cuando 2 o 3 se congregan en su nombre. Y entonces Jesús está en medio de los 7 candeleros que son la iglesia. Y son 7 iglesias, no 6, ni 5, ni 4, ni 10. Son 7 porque 7 habla de integridad, de una sola. Y la iglesia es una sola, no hay muchas iglesias, hay una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo. Y Él habita en medio de la iglesia con santidad. Y sigue diciendo aquí, su cabeza y sus cabellos, sigue hablando de Jesucristo, eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sigue hablando de santidad. Sus pies semejante a bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. No solamente habla de santidad, habla de divinidad. Porque nadie puede tener estas características sino solamente el Hijo de Dios. Entonces habla de Jesús, porque luego vamos a ver a Jesús como un cordero inmolado. Escuchen. Luego vamos a ver más adelante a Jesús como un cordero inmolado, lo cual habla de su humanidad, de cómo Él se hizo hombre una vez y para siempre por amor a nosotros. Pero aquí está hablando de su divinidad. Aquí está hablando de Él es Dios, Él es santo, Él es apartado de todo, Él jamás pecó, jamás ha sido contaminado. Él es diferente a todos. Él es completamente diferente a nosotros. Nadie de nosotros tiene estas características, ni las tendrá, porque Él es el Hijo del Dios viviente. Jesucristo es Dios mismo. Y dice, tenía en su diestra Jesús, en su mano derecha, la mano derecha en la Biblia representa autoridad, representa poder, autoridad y poder. Tenía en su derecha 7 estrellas. ¿Y quiénes son estas 7 estrellas? En el último versículo dice que son 7 ángeles. Un ángel para cada iglesia. Entonces, hay 2 tipos de ángeles. Ángeles por oficio y ángeles por naturaleza en la Biblia. Los ángeles por naturaleza son los ángeles que usted conoce. Ángeles, serafines, querubines, arcángeles. Son ángeles por naturaleza. Fueron creados ángeles. Y hay ángeles por oficio. La palabra ángel significa mensajero. Entonces, a los pastores de las iglesias, en el libro de Apocalipsis y en la Biblia también se les conoce como ángeles, porque son mensajeros de Dios. Y hay quienes interpretan que estos 7 ángeles eran los 7 pastores de esas 7 iglesias. Otros dicen que está hablando de ángeles, que cada ciudad, porque acuérdense que cada una de estas iglesias representa una ciudad, es un ángel que Dios pone para protección de esa iglesia en cada ciudad. Pero como sea, Dios tiene a sus ángeles en su mano. Y yo quiero pensar que son las autoridades espirituales, el pastor de esa iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo, de la Odisea, de Filadelfia, que Dios está diciendo que en sus manos están los pastores de la iglesia. Y entonces que no solamente que están siendo protegidos por Dios, sino que también tienen autoridad de Dios, sino que también la iglesia no tiene que preocuparse porque Dios tiene el control de la iglesia en sus manos. Usted y yo nos equivocamos, nos hemos equivocado y nos vamos a equivocar, pero Dios tiene el control de sus hijos, de sus mensajeros en sus manos. Él tiene el control de la iglesia. La Biblia dice que nadie nos arrebatará de su mano. Amén. Entonces sigue diciendo aquí el versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies,
porque Él es diferente a nosotros, Él es Dios. Y Él puso su diestra sobre mí. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Nadie me puede ver y seguir vivo. ¿Por qué? Porque soy Dios. Por eso Jesús, pues cae Juan como muerto porque está delante de Dios. Jesucristo no es un hombre más. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Jesucristo es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Y igual naturaleza que el Padre y que el Espíritu Santo. Dios. Y Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Esta es la tercera vez que lo dice. Soy el primero y soy el último. ¿Por qué? Porque Él es, cuando Dios dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estaba Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan dice, en el principio el verbo era con Dios. Juan lo dice. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por eso dice aquí, yo soy el primero y el último, porque estoy en Génesis capítulo 1 y voy a estar hasta Apocalipsis capítulo 22. Es decir, yo soy el que genera todo y el que termina todo. Él lo dice por tercera vez porque es importante. Esto se llama la ley de la ocurrencia en teología. Cuando algo se dice una vez es importante, todo lo que dice es importante. Cuando lo dice dos veces es muy importante, pero si lo dice tres veces, eso es la cosa más importante que puedes escuchar. Y tres veces en este capítulo él dice, yo soy el primero y soy el último. Dios empezó contigo y lo va a acabar. Lo que Dios inicia lo acaba y lo acaba bien. Así que Dios no te va a dejar de su mano. Él siempre va a estar contigo, te va a llevar hasta el final. El que vivo y estuve muerto. Es decir, para aquellos que piensan o que dicen, hubo una corriente ideológica hace muchos años de que Jesús realmente no murió porque no podía morir siendo Dios y que eso era una herejía. Está equivocado. Jesucristo aquí dice que vive y estuvo muerto. Él mismo lo declara. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades o del infierno. La palabra Hades, infierno, también es Gena o Tástaro también, o Seol, que puede ser traducido como sepulcro o como infierno. Y aquí él dice que él tiene las llaves de la muerte y del infierno. Él las tiene, él tiene el control de todo. Nosotros vamos a morir cuando él así lo determine. Él venció la muerte y él nos ha dado vida, y nos ha dado vida en abundancia. Y él tiene nuestros días en su corazón y en sus manos. Él tiene el control de la cosa más tenebrosa. Aquí dice de la muerte y del infierno, porque ¿a qué más se le puede tener más miedo que a la muerte y al infierno? A eso es a lo que más le tememos todos tememos a morir. Y mucha gente le teme dónde pasará el resto de sus días cuando muera. Pero nosotros no tenemos que temer porque Él tiene el control, las llaves de la cosa más horrenda que tú puedes imaginar. Él tiene total dominio y autoridad. Y por último, los últimos dos versículos. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Fíjense la diferencia. Aquí hay tres frases. Las que has visto, las que son y las que han de ser. Las que has visto habla de las cosas eternas e inmutables. Es decir, él vio cosas, él va a ver cosas que no son alteradas por el tiempo. Por ejemplo, el trono de Dios, el Padre en su trono, el Hijo en su trono, los ángeles adorándole. Esa cosa eterna, eso es lo que has visto. Eso lo has visto y eso es inamovible. Eso no se va a mover, eso no va a cambiar. Dios está en su santo trono, cae delante de él toda la tierra. Eso es, por eso le dice, lo que has visto, eso no se va a mover. Eso ahí está. Te vas a ir y vas a volver y seguirá ahí. Y regresarás en 1000 años y vas a seguir ahí. Y lo harás en 10,000 años y seguirá ahí. Y en la eternidad seguirá ahí. Son las cosas inmovibles. Luego dice las cosas que son. Es decir, las cosas que las vas a ver que están pasando. Que son cosas temporales. Porque están pasando. El presente que se va moviendo. El presente. Hace una hora, estamos en el día de hoy. Hoy, miércoles. Estoy en el presente, sí. Pero este es otro presente porque hace una hora empecé este video. Y no es el mismo presente, es el mismo día, pero en la misma hora. Dice aquí entonces las cosas que son y las que han de ser después de estas, quiere decir del futuro. Entonces, él va a hablarnos de tres cosas. Escúchalo, es bien importante. Número uno,
de las cosas eternas que no se mueven, que le van a ser reveladas, y Él va a ver cosas eternas que jamás se mueven. Número 2, va a haber cosas que están pasando en ese momento, en esa época. Y número 3, va a haber cosas que no están pasando, sino cosas que van a pasar. 3 cosas en el libro de Apocalipsis, claramente. Las cosas eternas que son inamovibles se las va a ver. Cosas que no se mueven porque son parte de la eternidad de la deidad. Número 2, las cosas que están pasando en ese momento, informes, reprensiones a las iglesias de cosas que están pasando y que Él está viendo, pero también cosas que no han pasado, pero que las va a ver como si estuvieran pasando, pero realmente son del futuro. Y termina diciendo: el misterio de las 7 estrellas que has visto en su diestra y de las 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, los pastores, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que, bueno, si tiene alguna duda, pues hágame la pregunta ahí. Hágame la pregunta y yo ya le contestaré. Es un estudio devocional, una introducción exegética, pero espero y que les haya ayudado. El viernes nos vemos y vamos a hablar sobre los mensajes a las primeras iglesias, y yo espero que esto le permita a usted tener un entendimiento más claro de un libro tan emocionante y apasionante como el de Apocalipsis. Dios les bendiga, Dios les guarde. Déjenme sus preguntas ahí y se las contesto.